Muy bienvenidos a todos y a todas a este espacio titulado El docente como diseñador de experiencias, que organizamos de manera conjunta la Dirección de Pedagogía y la Secretaría de Innovación de la Universidad Blas Pascal, en conjunto con el área de vinculación y escuela media de nuestra institución. Antes de iniciar, les dejamos una breve aclaración que por cuestiones climáticas en nuestra ciudad vamos a dejar en el chat un enlace con una dirección a una sala alternativa en caso que se corte la luz, que suerte mediante esperamos que no, pero en ese caso, si sucediera, nos mudamos de sala para continuar el evento en vivo desde ahí. Así que bueno, muchísimas gracias. Este ciclo de charlas está pensado en 3 encuentros y pretende invitarlos a dialogar, a compartir experiencias y buenas prácticas en torno al trabajo a través de la metodología de aprendizaje basado en proyectos. Por eso, en este segundo encuentro del ciclo, hemos convocado a 4 docentes de diferentes lugares del país que van a compartir su experiencia de aplicación en cada una de sus escuelas. Voy a nombrarlos primero y luego les contaré un poco más de su trayectoria a medida que vayan presentando sus casos de aplicación. Nos acompañan hoy, estamos muy agradecidos con la profesora Cristina Ordóñez de Córdoba, la profesora Laura Mas, también de Córdoba, el profesor Daniel Oñen-Nart de La Pampa y el profesor Manuel Deredillán de Buenos Aires. En esta primera charla van a compartir su experiencia desde el interior de Córdoba, las profesoras Cristina Ordóñez y Laura Mas, y ambas trabajan en el Colegio San Pablo de la ciudad de La Cumbre, aquí en Córdoba, y tiene este colegio la particularidad de ser bilingüe. En ese sentido, Cristina nos va a compartir casos de uso de ABP en idioma castellano y Laura en la enseñanza del idioma inglés. Y juntas nos van a poder compartir qué decisiones institucionales se toman en el sentido de la particularidad de su escuela. Una breve descripción de cada una. Cristina es egresada de la Universidad Blas Pascal, se formó luego en España en la maestría en educación de la Universidad Europea del Atlántico y a su regreso a Argentina ha puesto en práctica lo aprendido en el Colegio San Pablo de la ciudad de La Cumbre que mencionaba. Actualmente es coordinadora y asesora pedagógica en el segundo ciclo del nivel primario y en el nivel secundario. Laura es profesora de inglés recibida en SAC, en Córdoba, y posee la acreditación CELTA de la Universidad de Cambridge y se graduó con la licenciatura en educación en la Universidad Kendall College de Chicago, en Estados Unidos. Ha capacitado a maestros en ABP, aplicado el aprendizaje de idiomas y actualmente está trabajando muy fuertemente con la metodología de Design Thinking. Bienvenidas y muchas gracias. Bueno, hola a todos, buenas tardes. Mi nombre, como dijo Silvina, es Cristina Ordóñez y trabajo en el Colegio San Pablo de La Cumbre, una escuela que desde hace 5 años viene implementando la metodología del ABP. Yo voy a hablar un poquito de las cuestiones institucionales y después Laura va a hablar de un caso concreto de aplicación del aprendizaje basado en proyectos. La escuela empieza a implementar el ABP con la intención de poder llevarla hacia el siglo XXI y poder empezar a dar respuestas al impacto tecnológico que ha ido teniendo y que ha modificado el mundo en el que vivimos hoy, con una mirada del ABP como una metodología activa que lo que busca es justamente poner al alumno en el centro del proceso de aprendizaje. Es una metodología activa donde el alumno tiene que poder llevar adelante, tomar decisiones y básicamente que apunta a lo que es el desarrollo de competencias. Cuando hablamos de competencias, en nuestra escuela hablamos básicamente de lo que tiene que ver con la competencia comunicativa, la competencia relacionada con las habilidades sociales, el aprender a aprender, las destrezas de pensamiento. Bueno, el ABP en realidad nosotros lo entendemos como un desafío cognitivo que se le presenta a los alumnos de manera
multidisciplinar que lo van a tener que poder ir resolviendo en grupos de trabajo cooperativo de base 3. O sea, 3 alumnos por grupo a través de la implementación de las estructuras de Spencer Kagan, por ejemplo, y también las estrategias que nos dan Johnson y Johnson, quienes hablan del trabajo cooperativo, que son las que nos ayudan a traccionar el trabajo en grupo, ya no donde algunos hacen y otros no, sino donde cada uno desde su responsabilidad individual va a ir aportando a este proceso de aprendizaje para poder resolver este desafío. Otra de las características que tiene el ABP, como nosotras lo implementamos en la escuela, es que va a ser la evaluación auténtica de proceso, formativa, la que va a ir hilvanando todo esta secuencia, ¿no?, de trabajo que implica el transitar un ABP. En este sentido, uno de los puntos importantes para poder aplicarlo tiene que ver con el trabajo en equipo docente. Al ser proyectos multidisciplinares, la idea es poder abordar una temática desde distintos puntos de vista, que es el ejemplo que después les va a comentar Laura. Entonces es fundamental el tema del trabajo en equipo docente para justamente poder diseñar una experiencia que sea orgánica. La escuela secundaria tiene, digamos, la imposibilidad que nos da el estar fraccionados en asignaturas y en compartimentos estancos. Entonces, el trabajo docente para realmente poder generar una secuencia que marque un camino de trabajo y de progreso en la construcción de conocimientos que tienen que ir haciendo los alumnos a través de las distintas fases del ABP, es fundamental este trabajo en equipo y es una de las cosas, de los desafíos que se nos plantean a los docentes en este cambio, ¿no?, en este cambio en las prácticas áulicas. Otro de los puntos importantes que nosotros que trabajamos para poder realmente implementar esta metodología tiene que ver con los acuerdos didácticos institucionales que podemos ir haciendo entre todos. Por ejemplo, tener un acuerdo didáctico con respecto a cómo enseñamos la lectura comprensiva, porque, digamos, la competencia comunicativa ya no es parte de lengua y literatura, sino que se convierte en una competencia transversal a cualquier espacio curricular. Entonces, tener un acuerdo sobre tanto la lectura o, por ejemplo, cuando vamos a hacer un ejercicio de escritura, ¿no?, tener un momento de planificación, de escritura, de revisión en ciertas cuestiones que tienen que ver con la lengua. Bueno, todos estos acuerdos didácticos, ¿no?, estas capacitaciones, compartir además entre los docentes para poder ir construyendo estas nuevas maneras de abordar el aula. También importante para nosotros el tema de enseñar de manera progresiva, a organizar la información de manera gráfica, por ejemplo, cómo enseñamos a hacer un mapa conceptual, un cuadro comparativo, cómo vamos progresando en su nivel de complejidad. Todas estas cuestiones hacen a una buena implementación del ABP dentro de la institución. También entender a la tecnología, por ejemplo, una asignatura que tiene la ciudad de Córdoba, la provincia de Córdoba, de manera transversal. También hemos intentado ir implementando de a poco el trabajar en cátedras compartidas para poder tener 2 docentes adentro del aula y que esto facilite de alguna manera el trabajo de seguimiento tan necesario y de retroalimentación fundamental para que un ABP se desarrolle y sea fructífero para cada uno de los alumnos. Y además enfocados en estos momentos metacognitivos en donde los alumnos tienen que poder reflexionar sobre lo que vienen haciendo, sobre cuáles son sus fortalezas, sus debilidades en el aprendizaje, para poder ir tomando decisiones acerca de mejorar su propio desempeño. La verdad es que
es un trabajo arduo, significa romper muchas veces con nuestros modelos mentales, salir de nuestra zona de confort en lo que veníamos haciendo, nos desafía muchísimo, pero creo que lo interesante de poder ir aplicando el ABP es que es como cambiar la cultura escolar, ¿no? Y ya no somos los docentes en nuestras casas planificando de manera aislada, sino en esta construcción colectiva que se hace con todo el cuerpo docente para realmente ir avanzando, porque obviamente que esto no sucede de la noche a la mañana, cuesta mucho esfuerzo, es perder el miedo a equivocarnos, ¿no? Y a seguir intentando y a poder ir aprendiendo de estos errores. Así que bueno, le doy la palabra a Laura, que les va a contar una experiencia concreta de un proyecto abordado multidisciplinarmente. Muchísimas gracias, Cristina. Bienvenida, Laura. Te escuchamos con atención. Buenas tardes a todos. Bueno, como les han contado, mi nombre es Laura, yo trabajo con Cristina Ordóñez en el Colegio San Pablo. Yo soy la coordinadora de inglés del segundo ciclo del primario y del colegio secundario, pero también tengo aula a cargo. Yo trabajo con los chicos de los cursos superiores, cuarto, quinto y sexto año. Así que también llevo a cabo proyectos con los chicos. Este es uno de los proyectos que yo realicé. Les comparto mi pantalla, esperemos que salga todo bien. Aquí vamos. Este es un proyecto que hicimos en el año 2017. Es un proyecto en conjunto con el área de Geografía y Ecología. Fue un proyecto multidisciplinar en donde las asignaturas Geografía y Ecología dieron el puntapié desde los contenidos para poder trabajar este proyecto. La idea fue trabajar muchos de los contenidos que aparecen en la currícula oficial de medio ambiente, de cuidado de la ecología, y la lengua extranjera, inglés, que es lo que yo enseño, apareció como el modo de comunicar aquello que los chicos estaban produciendo. Lo primero que hicimos fue presentarles un desafío. La idea fue que los chicos puedan participar en el armado de lo que ellos iban a hacer. Nosotros les propusimos y realizamos con ellos un trabajo intensivo de hacerlos partícipes del problema ambiental. En ese momento era justo la época de incendios forestales. Nosotros estamos en la cumbre, así que los chicos y todos estábamos muy movilizados por lo que estaba sucediendo. Entonces fue pensar, haciéndonos responsables de la problemática actual, qué es lo que ellos podían hacer para lograr alguna solución. Una de las primeras cosas que ellos comentaron fue el poder hablar de esto, y se decidió en ese momento, en conjunto con los chicos, hacer videos que se convirtieran virales. Entonces, el primer desafío fue pensar de qué se trata esto. Hay algunas cosas escritas ahí en inglés, pero la idea fue pensar, bueno, ¿qué hace un video viral? Entonces, una de las primeras cosas que hicimos, que es como comenzamos nosotros nuestros ABP dentro del aula, es pensar qué es lo que sabemos y qué es lo que necesitamos saber para llevar a cabo este proyecto. Por supuesto que mis paralelas, o sea, las profes de Geografía y Ecología, estaban haciendo lo mismo dentro de su especificidad. Yo desde inglés me encargué de todo lo que era la comunicación de estas ideas que los chicos que se estaban gestando en los alumnos. Propuse algunos videos que eran virales y comenzamos a pensar primero si sabíamos qué era un video viral. Por supuesto que ellos traían un montón de información, pero también fue pensar qué era lo que necesitábamos saber. Entonces, a través del visionado de estos videos, comenzamos a pensar qué era lo que estos videos tenían en común.
A partir de eso, los chicos realizaron, o sea, tomamos como ejes, ellos me comentaban, por ejemplo, que tenían un título corto, que los videos eran cortos, que había mucha risa por detrás, la sorpresa, la ironía, que siempre se veían de muchas diferentes culturas, las diferentes culturas estaban representadas en estos videos. Bueno, ellos generaron varios ejes de trabajo, entonces fuimos y ahora visionamos los videos ya con un objetivo. Vamos a buscar si en todos los videos aparecen estas cosas que comenzamos a pensar que hacía un video viral. Para nosotros, como les contó Cristina, es muy importante y esto es muy importante para el desarrollo del proyecto y en el desarrollo de capacidades y competencias en los alumnos, es ayudarlos a ellos a organizar toda esta información. Cuando trabajamos en proyecto nos encontramos con que los chicos comenzaban a manejar un montón de información que aparecía a través de lecturas o a través de cosas que sabían o cosas que habían escuchado. Entonces es muy importante que se puedan generar espacios, mapas mentales, diferentes tablas en donde los alumnos puedan ir teniendo registro de todo esto que va sucediendo. Sobre todo con inglés, todo lo que es lo visual nos sirve para andamiar la comprensión de lo que está sucediendo. Nosotros adentro del aula, en este trabajo por proyecto, nosotros tenemos lo que llamamos un aula multinivel, o sea, dentro de este aula había chicos con diversos niveles de inglés, por lo tanto, fue importante generar diferentes estrategias para poder andamiar el proceso y que todos pudieran seguirlo y entender lo que estaba sucediendo y hacer sus aportes también, por supuesto. En la etapa de indagación, una vez que ya supimos qué era lo que íbamos a hacer, hubo esa lluvia de ideas, comenzamos a pensar qué es lo que hacía un video viral. En la etapa de indagación fuimos a chequear si realmente toda esa información que estábamos pensando era valedera o si había también otras cosas a tener en cuenta cuando ellos tenían que, en el producto final, generar su propio video. Les muestro cómo hemos organizado esta parte de investigación. Yo en ese caso usé esta aplicación que se llama ThinkLink, que permite muy rápidamente poder tener todos los links de lecturas, videos, todo en un mismo lugar. Esto también permitió que no solo los chicos tuvieran acceso a las propuestas de lectura que yo tenía, sino que también fuimos agregando porque ellos trajeron un montón de recursos para también poner en juego. Así que esto fue de uno de los grupos. Ahora les cuento un poquito cómo se trabajó en grupo. Esto fue lo que produjo uno de los grupos, pero bueno, aquí recopilamos todo el material que nos servía para la investigación. Otra de las cosas importantes, como Cristina les compartió, nosotros trabajamos en grupos cooperativos, grupos de 3 alumnos, por lo tanto, toda actividad que proponemos tiene que estar acompañada de alguna estrategia de trabajo cooperativo. En esta actividad en particular, lo que yo hice fue usar la estrategia del rompecabezas, en donde cada alumno tenía asignado algo en particular para leer, que luego iba a compartir con el resto de sus compañeros. Esto es muy importante, estructurar este momento es muy importante para que cada alumno primero se haga responsable de su actividad, pero también cada uno pueda compartir con el otro lo que pudo recopilar, las cosas que saben, y todo el mundo se siente importante en este momento de poder llegar a conclusiones. En relación a lo que es el idioma, ¿sí? Cómo enseñamos el idioma mientras el proceso, mientras el proyecto va sucediendo, entonces, ¿cómo sucede el andamiaje del idioma? Una de las cosas a tener en cuenta es que cuando nosotros nos sentamos a pensar un proyecto, en realidad no pensamos en el producto final. Pensamos cuáles son las evidencias, qué es lo que nosotros queremos ver en los alumnos al final del proyecto. Eso que nosotros buscamos y eso que nosotros como profes decimos, ¡ah, sí, aprendió! Esas son las primeras cosas que nosotros pensamos. Yo como profe de inglés siempre me aparece la gramática, siempre me aparece ese uso de vocabulario específico, también el diseñar
cuáles son las cosas o cuáles son las habilidades de lectura, de escritura, de escucha comprensiva que vamos a desarrollar en los alumnos durante el proceso. Esto los chicos lo tienen accesible desde el primer momento, desde que empezamos el proyecto se les presenta esto, es decir a los chicos, bien, esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que vamos a alcanzar. Cuando terminaba el proyecto, lo importante es que vos seas capaz de, ¿sí? Capaz de interpretar este tipo de texto, capaz de escribir este tipo de texto, y esto queda pegado en el aula. Para todo el tiempo ir visitando nuevamente estos contenidos y poder realizar esa formación formativa, así lo que Cris estaba hablando un poquito al principio, esta evaluación auténtica, esta metacognición, en donde todo el tiempo no es el profe el que le está diciendo si alcanzaste los contenidos o no alcanzaste los contenidos, sino también esta posibilidad del alumno de ir viendo a partir de lo que él mismo va haciendo, cómo va avanzando en su aprendizaje. Este volver a visitar aquello que nosotros planificamos en el proyecto también nos lleva a otro lado, que es poder incluir en el proyecto el interés de los alumnos. Y algo que aprendimos después de mucha frustración también, porque bueno, uno siempre quiere que todo salga perfecto y aquello que pensó en un principio se lleve a cabo, es poder ser flexible. En este proyecto, y por eso me encanta compartir este proyecto, porque en este proyecto una de las cosas que sucedió cuando miramos nuevamente los objetivos y la meta del proyecto fue que los alumnos empezaron a pensar que quizás hacer un video viral no iba a ser tan fácil como ellos pensaban. Y estuvo bueno que ellos mismos se fueran dando cuenta que aquello que pensaron y que en un principio les resultaba buenísimo, estaba quizás un poquito lejos de nuestro alcance. Entonces todos nos preguntamos en la clase, bien, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque tenemos este proyecto, queremos comunicar, estaba esa intención de los alumnos de comunicar lo que estaba pasando en nuestra comunidad, y se les empezó a ocurrir hacer una campaña de Instagram. También era viral, también podían hacerla viral porque habíamos investigado un montón de qué era lo que hacía algo viral, cómo se lograba que algo se viralice. Entonces fuimos con esta otra idea. Esto nos sucedió a mediados del proyecto y estuvo buenísimo que esto sucediera, por eso insisto con esto de revisitar los objetivos, no solo los objetivos de los contenidos, ¿no? En mi área, no solo si el alumno está alcanzando o no aquello de inglés que nosotros queríamos que el alumno aprenda, sino también el proyecto mismo. Estamos llegando a buen puerto, queremos cambiarlo, hay alguna posibilidad de cambiarlo, se nos ocurrió otro producto final. Quizás también en un mismo proyecto no todos los grupos estén haciendo lo mismo. En este caso se dio la casualidad de que todos fueron por Instagram. Les voy a mostrar también, ahora les voy a mostrar dos productos finales. Hubo algunos alumnos que se coparon un montón escribiendo, entonces tuvimos que salir a buscar alguna plataforma para hacer un escrito viral. Y está buenísimo poder generar esto, poder escuchar a los alumnos en qué es lo que ellos también quieren hacer más allá de esos contenidos que nosotros estamos enseñando. Así que este proyecto que iba a ser unos videos virales se convirtió en una campaña de Instagram, así que tuvimos que replanificar, rediseñar y pensar en visual arts. Llamamos a un experto, es muy importante esta figura del experto en los proyectos, quizás los expertos podemos ser nosotros, como sucedió con la profe de ecología y la profe de geografía, que eran las expertas en la temática que estábamos hablando, pero también llamamos a un experto en artes visuales que logramos o pudimos buscar a alguien que también hablara inglés, así que bueno, fue genial, que los capacitó a los chicos y a mí incluida en cómo sacar fotos, en cómo comunicar a través de lo visual diferentes conceptos.
Así que bueno, allí fuimos a trabajar nuestros productos finales. Ahora les voy a mostrar dos, con ese desafío de varios alumnos, como les había contado, que se habían copado un montón con la escritura. Entonces buscamos Medium, que es una plataforma, seguramente ustedes la conocen, yo la leía, así que la sugerí, en donde hay artículos de diversos temas. Les muestro dos para que vean el trabajo de los chicos. Este es uno de los grupos. Ahí está cargando. Aquí vamos. Este fue uno de los grupos que generó diferentes mensajes. Ellos decidieron que sea con su propio cuerpo, hablaron un montón de esto de poner el cuerpo, de ser ellos partícipes de lo que estaba pasando, así que ellos decidieron que las fotos iban a tener una parte de su cuerpo, decidieron las manos, o sea, generó un montón de discusión dentro del aula. Las manos como esta posibilidad de trabajar, de ser uno aquel que construye su propio futuro. Así que bueno, este fue uno de los grupos, las fotos que ellos lograron con diferentes mensajes. Y después les muestro también, este es una de las chicas, a ver si lo puedo mostrar, que decidió escribir en Medium. A ver, no me está saliendo. Dejo de compartir un segundito y comparto de nuevo para que ustedes lo vean. Ahí lo comparto de nuevo para que ustedes puedan ver el trabajo de esta alumna. Ahí estamos. Este fue su trabajo en Medium. Escribió un artículo. Ahí creo que todos lo pueden ver. Escribió un artículo para comunicar sus ideas en lo que estaba ocurriendo en nuestra zona con los incendios. La verdad que fue un trabajo para mí súper rico con los chicos y bueno, creo que fue uno de los proyectos que yo más amo porque fue un compromiso muy grande de los alumnos con el proyecto. Fue un proyecto en el cual yo aprendí también un montón porque me desafió a mí también como profe poder aprender otro lenguaje, que era el lenguaje visual. De ahí que apareció, bueno, mi pasión por el visual thinking. Y bueno, y enriqueció un montón el trabajo áulico. Los chicos aprendieron un montonazo de inglés. Y bueno, y yo lo personal también como profe. Muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias, Cristina, por la introducción, por el detalle con el que han desarrollado sus aportes. No solo desde las actividades que ustedes diseñaron para que trabajen los chicos, sino también por cómo escucharon sus inquietudes, sus ideas, y en base a ellas pensaron en conjunto que estaban necesitando saber y cuáles eran sus intereses para construir ese andamiaje que ustedes llaman desde ese lugar. Así que muchísimas gracias, ha sido muy enriquecedor. Para continuar con experiencias reales, le damos la bienvenida nuevamente a Daniel Ollenart, que es profesor en Ciencias Políticas y asesor pedagógico de la Escuela Normal Superior de General Hacha, en La Pampa, y ha trabajado en todos los niveles y modalidades. Actualmente se encuentra acompañando la implementación del Plan Egresar en la ciudad de General Hacha, bajo la figura de acompañante técnico profesional. Muchísimas gracias, Daniel, por estar acá. Por favor, buenas tardes, el agradecimiento para ustedes y bueno, para Carla por la invitación. La verdad que celebro que las instituciones pongan estas cosas en tensión, que de algún modo se empiecen a discutir, porque un poco lo que uno ve en líneas generales, más allá del sistema educativo de cada provincia, que desde la ley federal puede ser bastante disímil, creo que vemos una escuela que hace 30 o 40 años que permanece un poco inmóvil, ¿no? Tanto en la disposición del espacio físico como en el uso del tiempo, y viendo cómo han evolucionado, digamos, las sociedades en estos últimos años, nos parece al menos extraño que esto no se traslade a la escuela. Y creo que de ahí surge un poco la inquietud
de adentrarnos en el aprendizaje basado en proyectos, o basado en problemas, como también suelen llamarlo. Creo que, como bien dijeron tanto Cristina como Laura, implica muchos desafíos, sobre todo a nivel de los esquemas mentales y de la cultura escolar de la que venimos. En el caso de la provincia de La Pampa particularmente, yo podría decir que esto también se traslada a la estructura curricular, lo cual dificulta más las cosas. En mi caso yo estoy trabajando en un colegio público y por el orden de mérito y la forma de ingreso que tienen los docentes, cuesta bastante contar con tiempos institucionales. Creo que si algo bueno tuvo por ahí esta pandemia o este primer tramo de presencialidad que tuvimos a partir del 2021, fue que de algún modo pudimos, al tener circulación en burbujas en muchos casos, tener algunos tiempos institucionales que nos permitieron empezar a trabajar en esto de manera conjunta, porque es, como bien dijeron, es un trabajo en equipo y es un poco desafiar esa lógica que siempre nos tenía en nuestras casas aislados planificando las actividades, ¿no? Creo que en cuanto a las fortalezas que tiene, justamente es que plantea un desafío para los chicos. Y eso me parece que es lo más sensato de rescatar, ¿no? Yo creo que hay también características, de la misma manera que hay características de la estructura curricular que resultan en un desafío, sobre todo porque muchas veces está muy basado en el enciclopedismo francés, y esto de algún modo compartimenta los espacios curriculares en anaqueles, y de algún modo la realidad cuando uno sale no se presenta de esa manera parcializada, ¿no? Y esto es un poco la idea de integrar. En nuestro caso, yo creo que como fortaleza el trabajo en equipo ha sabido dar sus frutos. Si bien fue un desafío, sobre todo por esta cultura escolar de la que hablábamos, lograr que los docentes desde la asesoría pedagógica pudieran pensar un poco por fuera de los contenidos. Y acá creo que aparece una de las primeras características que tiene el aprendizaje basado en proyectos, que no es solo la de plantear un desafío, sino en partir de una problemática concreta, ¿no? De algo cercano, de algo que nos involucra, como en este caso fue el cambio climático en el proyecto que mostraban recién, que la verdad que es fantástico. Y la otra que creo que tiene que ver con los alumnos es que, como bien decían ellos, hablaban del visual thinking. Aprovecho esto porque lo he dicho con algunos docentes. Hay un libro de Giovanni Sartori, un sociólogo italiano, se llama Homo Videns, la sociedad teledirigida, y desarrolla un poco la lógica con la cual piensan un poco o construyen esquemas mentales las sociedades contemporáneas, sobre todo las nuevas generaciones que nacieron en esta cultura audiovisual. Entonces, eso me parece que como característica de los alumnos lo tenemos que tener muy en cuenta, y el hecho de que todos son productores de contenido, ¿no? Ya sea desde una pequeña historia de Instagram que los chicos publican, hay una producción de contenido. Entonces creo que también esa es otra característica del ABP que de algún modo tiene que plasmarse en algo tangible, en algo que se pueda palpar y en algo que ellos vean que formaron parte, ¿no? Que creo que es lo que lleva también a rediseñar el proyecto y a tener en cuenta los intereses de los chicos como primera medida. En cuanto a los desafíos, yo creo que mayormente tienen que ver con la cultura escolar. En nuestro caso es algo que hemos ido construyendo de a poco. Primero, la mayoría de los proyectos integrados se generaban más bien de manera areal. Vale aclarar que yo estoy en la escuela normal en este momento, he trabajado en otras escuelas, pero en este momento estoy en la escuela normal, que es la que tiene mayor matrícula acá en nuestra ciudad, que también tiene muchas divisiones y tiene una planta docente muy amplia sobre todo en la relación de docentes con alumnos. Tenemos casi un docente cada 3 alumnos, más o menos, lo cual dificulta aún más esos tiempos de trabajo. También cuenta con 2 turnos y en la provincia de La Pampa todavía de algún modo quedó un rasgo constitutivo de lo que fue el sistema polimodal, que si bien hoy se estructura con el nuevo secundario en 6 años de escolaridad primaria y 6 años de secundaria, en el ciclo orientado sigue estando la orientación, ¿no? En humanidades, como conservaba el polimodal. En este caso, en la escuela normal, nosotros tenemos la orientación en humanidades y la orientación en economía y gestión, que son bastante disímiles, pero que de algún modo también se prestan a trabajar en proyectos concretos que se relacionen con ese ámbito. En ese sentido, hay una especificidad de materias en el ciclo orientado que por ahí dificulta un poco las cosas, sobre todo en las humanidades, donde lo que solían ser las ciencias sociales se han dividido en casi 10 espacios curriculares distintos, que a veces yo creo que hasta el propio alumno, después de cursarlos, no puede ni siquiera identificar el objeto de estudio de cada espacio, porque se pierde, digamos, esa dimensión integradora, que es un poco lo que se pretende rescatar. Les voy a mostrar, ya que podemos compartir pantalla, algo que fuimos haciendo. A ver, en general,
Lo primero que celebramos, digamos, de manera institucional, porque la verdad es que yo cuando entré este año en la escuela normal, debo reconocer que el equipo de gestión me acompañó en la implementación de proyectos integrados, y medio que se transformó en una definición institucional. Quizá primero un poco ambiciosa, porque se quería que esto se implementara durante todo el año con todos los espacios. La verdad es que hemos ido generando, cuando había más tiempos institucionales, muchos más proyectos integrados. Hoy estamos decreciendo en cantidad. Esto es algo que se plantea también al Ministerio acá en este caso. Los diseños curriculares también se están sometiendo a revisión, lo cual ya habla, digamos, de una tónica o de una línea a seguir que va más o menos en este mismo sentido que estamos trabajando hoy. Pero tenemos que tener en cuenta que este cambio cultural que estamos queriendo producir en la cultura escolar, valga la redundancia, es justamente un trabajo que se hace desde adentro. Y eso creo que representa un desafío mayor, sobre todo cuando, por la estructuración del sistema, los tiempos institucionales no están y las materias siguen estando compartimentadas, como en el viejo enciclopedismo francés. Entonces, una de las cosas fue encontrar acuerdos institucionales de evaluación como primera medida, como bien destacaba Cristina, sobre todo porque veíamos que muchas veces cuesta a los profes dejar de pensar en los contenidos específicos de su área. Por eso creo que al estructurar el ABP desde una problemática concreta, esto en realidad lo que nos permite es contemplar un mismo fenómeno desde distintas perspectivas. Nosotros pusimos mucho acento en esto, ¿no? De las perspectivas o de las dimensiones. Fue como contemplar algo de distintos puntos de vista y no estar buscando que el contenido específico de mi espacio coincida con alguna problemática o ámbito de otro espacio curricular. Eso como primera medida. Creo que el segundo desafío fue construir las rúbricas de evaluación, ¿no? Si bien hablamos de una evaluación auténtica y una evaluación formativa desde hace muchos años, la realidad es que en los cursos todavía y dentro de la escuela está la cultura de la evaluación sumativa, sigue funcionando en muchos casos todavía la evaluación como un instrumento de poder y es parte de esa formación y de esa cultura escolar que todavía está un poco arraigada, ¿no? Por eso es un desafío empezar a cambiarlo. Y creo que en ese sentido es donde está el aprendizaje, como bien decían recién las chicas, porque es algo que se recorre de manera conjunta. Y está buenísimo ver eso, que también nosotros podemos aprender un montón de los pibes y de lo que demandan y les interesa a estas nuevas generaciones. Porque inclusive cuando la escuela secundaria en algún momento pregona no formar o ir en detrimento de la calidad educativa para la universidad o no formar para el mercado laboral, muchas veces lo que uno debería plantear es de qué mercado laboral estamos hablando, del de hace 10 o 20 años como se mantiene la escuela o de un mercado que justamente va por otros caminos, que tiene otros modos de comunicación, otras prácticas lingüísticas, como bien lo mencionaban las chicas, fundamentalmente relacionado a lo visual. Y esto también de algún modo a nivel cognitivo impacta en las estrategias que tenemos o que deberíamos usar para hacer sobre todo atractivo el proyecto, porque creo que lo fundamental acá es recuperar o revalorizar lo empírico, ¿no? Como a partir de la experiencia uno puede construir, ya sea abstracciones teóricas o conceptuales, y no partir de esa abstracción teórica o conceptual para tener una visión, una comprensión del mundo, que es por ahí el esquema que solía plantear el secundario tradicional. Un momento que voy a ver si les puedo compartir pantalla, y les voy a mostrar un pequeño proyecto. Esto en realidad que lo usamos como modelo. Yo empecé trabajando, y esto lo voy a contar a título personal, en ABP sin saber qué era ABP, ¿no? Un poco desde la curiosidad y desde la necesidad de pasarla bien, porque en definitiva creo que encontrábamos un rasgo común, y lo hablábamos con los chicos el otro día del plan egresar justamente, entre el docente y el alumno, ¿no? Por más distancia generacional que hubiera, por más distancia ideológica inclusive que hubiera, había un rasgo común, y era que desde el momento en que comenzaba el módulo o el horario escolar, lo primero que estaban deseando los dos es que ese horario llegara a su fin, ¿no? Y un poco hablaba de cómo la estaba pasando cada uno, de que a uno lo que le proponía la escuela no le resultaba interesante, y de que a otro su forma de dar clases de algún modo no hacía que pudiera llegar a los alumnos. Entonces un poco fue involucrarnos en ese proceso y recorrerlos un poco a la par, ¿no? Saliendo de esta jerarquía que se suele establecer, aún de manera tácita, dentro del aula. Como yo había trabajado en una escuela técnico-agropecuaria, con un director que también era profe de la escuela, y habíamos empezado haciendo un proyecto sobre los alimentos transgénicos, sobre todo porque los egresados de esa escuela, muchos terminaban trabajando como ingenieros agrónomos. Entonces queríamos ver el tema del monocultivo y el impacto de la soja en Argentina, algo que en Córdoba ustedes obviamente conocen muy bien. Y como había ciertas resistencias, digamos, cuando yo empecé a trabajar en la escuela con respecto a los proyectos integrados,
resistencia basada muchas veces en el miedo, ¿no? de salir de esa zona de confort, como bien decían anteriormente. Entonces utilizamos este proyecto y lo fuimos de algún modo enriqueciendo con distintas aristas y distintas dimensiones que no estaban contempladas originalmente, tratando de vislumbrar que se podía contemplar si estructurábamos todo desde una problemática concreta, desde distintas dimensiones que podían responder a los contenidos específicos de un montón de áreas. En este caso es un proyecto que involucra casi 12 espacios curriculares y que van a ver que de algún modo cuando empezamos a ver los proyectos que se generaban había integración, pero seguía estando como muy trazada la línea entre un espacio curricular y el otro. Entonces, primero en este proyecto que presentamos como modelo desde la asesoría pedagógica, decidimos no trazar esa línea, y cuando vimos que los docentes de algún modo necesitaban ver de qué se trataba, agregamos al costado, que lo van a ver ustedes ahora, y hablamos de perspectivas, justamente pensando en lo visual, ¿no? como eje central de discusión. Ahí se los comparto. ¿Me están escuchando bien? Perdón. Sí, se escucha. Sí, perfecto. Gracias. Bueno, ahí supongo que están viendo la pantalla. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Está en proceso, ahora sí. Bueno, siempre lo que partimos acá, y un poco en relación a lo que veníamos hablando recién, es incorporar las imágenes como algo introductorio y como algo que de algún modo cautive, ¿no? Llame. Inclusive muchas veces las recomendamos a los docentes, y esto viene a colación de muchas veces lo que manifiestan las docentes o los docentes del área de lenguaje, sobre todo de lengua, en cuanto a la interpretación de textos de los chicos, que hablan de que la comprensión lectora no es buena, que no interpretan, y un poco lo que planteamos nosotros es que en un meme, por ejemplo, también hay una decodificación del lenguaje. Hay un mensaje oculto que muchas veces apela a la ironía o a la risa y que muchas veces el alumno es capaz de comprender y el profesor no. Entonces lo que hablábamos un poco es de que quizá lo que de algún modo promueve esa comprensión es la forma en la que lo comunicamos. Así que esto fue como un requisito de que laburáramos mucho con imágenes, de que fueran de algún modo dando una pauta de qué queríamos poner en tensión. Luego de esto hay una pequeña introducción, por supuesto, de qué vamos a llevar adelante con este trabajo. En este caso, bueno, pretende abordar el consumo de alimentos transgénicos, es decir, alimentos que incorporan organismos genéticamente modificados, y su relación con la utilización de agroquímicos en nuestro país. Si vemos el título del trabajo, ya plantea una interrogante, ¿sí? No toma una posición, no hay una afirmación, sino una interrogante en relación a dos cosas que parecerían generar mucha polémica en nuestro país. En el primer caso, introducimos un disparador que fue un texto. En muchos casos usamos videos, pero la verdad es que la escuela en la que estoy trabajando actualmente, en lo que fue pandemia tuvimos casi un 30% de la escuela sin conectividad. Entonces el formato papel es algo que todavía sigue circulando de manera alternativa, y por ello van a ver que en muchos casos como disparadores hay videos o hay podcasts, pero también siempre está lo textual de algún modo como alternativa o como otra forma de acceso a esa información. Acá partimos justamente de un artículo del diario El País, no del diario nacional, sino del diario de España, en relación a los alimentos transgénicos y a los pros y los contras. Es simplemente un disparador que pretende abordar la primera sesión. Esto está dividido y estructurado, como bien decían recién, hay que planificar muy bien los tiempos, en especies de sesiones. En el caso de este proyecto fue algo que fuimos enriqueciendo y que la idea era que funcionara para todo un trimestre, ¿no? Actualmente nosotros estamos en la escuela trabajando con cortes pedagógicos que no han sido establecidos por el ministerio, sino que ha sido establecida una fecha de comunicación a las familias del proceso, pero sí más o menos están durando unos 2 meses la implementación de este tipo de proyectos. Como les digo, en la escuela normal no hay uno todavía que se esté implementando de manera tan amplia que abarque a 2 espacios curriculares. Sí tenemos proyectos de 4 o 5 espacios que normalmente no responden siempre a cuestiones areales, sino más bien desde la problemática. De hecho, como comentario, un proyecto muy lindo que hicieron unos profes hace poco, que está justamente en implementación ahora, sobre problemáticas territoriales, y abordaron la trata de personas en Argentina con una campaña de concientización sobre la trata, algo parecido a lo que estaban mostrando hoy con el cambio climático. Bueno, luego del artículo lo que vamos a tener es una serie de consignas, y si ustedes pueden ver, dice perspectiva lingüístico-comunicacional. Es decir, no trazamos una línea que
implique que estas consignas responden a un área en particular, sino a una dimensión del aprendizaje, que de algún modo también por ello es transversal. La serie de preguntas que apuntan solo a la comprensión del texto, porque es como una forma de introducir, digamos, no específicamente a la definición biológica de un alimento transgénico ni nada por el estilo. Y esto es algo que estamos diseñando ahora, porque hemos visto que de algún modo es una necesidad. La rúbrica de evaluación siempre la hemos utilizado como una manera de en algún punto bajar los niveles de ansiedad y en otro punto también poder anticiparle al alumno qué es lo que se espera de él, o qué es lo que debería lograr para acreditar la propuesta. Normalmente la veníamos usando, y esto pasaba en todos los proyectos que se presentaron en la escuela, al final del proyecto. Lo que estamos queriendo incorporar ahora, este proyecto siempre lo usamos como modelo, de hecho tenemos una jornada ahora donde queremos abordar, sobre todo porque cuando queremos hablar en relación a algún proyecto o a cuestiones que necesitamos o consideramos necesario cambiar, tratamos de no utilizar proyectos de la escuela que puedan herir alguna sensibilidad de algún profe que evidentemente puso muchísimo trabajo y muchísimo tiempo en eso. Entonces desarrollamos este insumo, digamos, o lo ampliamos al original que teníamos con la función de utilizarlo como dimensión, digamos, pedagógica, ¿no? O como orientación pedagógica. Si se fijan acá tenemos simplemente dos criterios en una rúbrica de evaluación que apuntan, y esto es algo que sí nos pasó con muchos de los proyectos. Muchas veces los propósitos de las actividades estaban muy bien planteados, la dinámica misma de las actividades no era reiterativa, digamos, proponía distintas dinámicas, ya sean comparativas, reflexivas, análogas, pero muchas veces esas actividades o el propósito no se traducía en la rúbrica de evaluación. Creo que esto fue una de las cosas que por ahí más resistencia presentó o que fue más desafiante cambiarlo. Inclusive este año, encontramos, por ejemplo, en las rúbricas de evaluación criterios como entrega y tiempo y forma, que tiene que ver mucho con lo tradicional de la escuela secundaria, pero que además en este contexto es aún un poco más inapropiado, ¿no? Sobre todo cuando teníamos alumnos que seguían trabajando en formato papel, otros que tenían presencialidad, otros que tenían bimodalidad. No podíamos hablar en general ni de un tiempo ni una forma, más allá de la discusión del criterio en sí. Otro de los criterios que aparecía en relación a la lectura, por ejemplo, era la lectura fluida y en voz alta. Y un poco tal vez como estrategia de representación a la hora de querer por ahí comunicar o cuestionar este criterio ante los docentes, se utilizaba siempre el ejemplo de lo que pasa en las escuelas secundarias con los actos, ¿no? Normalmente uno cuesta cuando se hace un acto encontrar docentes que quieran leer, y muchos de ellos no porque no quieran, sino porque esa situación, digamos, nos expone de algún modo a un nerviosismo o una ansiedad, que en algún punto es también lo que se genera de esa manera en un alumno sin el criterio de evaluación, para evaluar de algún modo la comprensión lectora o inclusive la oratoria, la oralidad, es que lea en texto fluido y en voz alta, sobre todo cuando hoy tenemos alternativas como el audio, como los podcasts, como otras formas, digamos, inclusive los audiolibros, que hoy son una forma de acceso a los libros muy vigente. Y en segundo caso, acá tienen dos criterios nada más que apela a la interpretación del texto. No sé si ustedes pueden leerlo, capaz que la pantalla la ven un poquito chiquita. Básicamente tiene tres niveles de desagregación, ¿no? Comprende y tipifica textos estableciendo relaciones inferenciales, comprende textos y distingue tipos, recurre a referencias literales, identifica extractos literales en textos sin diferenciar la tipología. Luego hay un segundo criterio que solo va a la capacidad descriptiva. Si uno lee las consignas que planteó esta perspectiva lingüístico-comunicacional, lo que encuentra es una coherencia entre el propósito de la actividad y esta rúbrica, que muchas veces a los profes les parece que se quedan cortos, ¿no? Que se quedan cortos con el contenido o que se quedan cortos con la rúbrica, y por ahí tenemos una rúbrica de 5, 6, 7 objetivos para una sola actividad, que uno no los encuentra siempre como el propósito o la intencionalidad de esa propia actividad. Si seguimos bajando, ya vamos a ver que acá estamos trabajando con un video. Esto fue otra cuestión que pusimos en tela de juicio. Hoy en día, muchos de los chicos, como decíamos, producen contenidos. Así que tratamos de buscar canales de comunicación, o inclusive este es un canal de educación ambiental de YouTube que está hecho justamente por adolescentes. Justamente ya entra con agroindustria y de algún modo ya la intencionalidad de modificar genéticamente los cultivos. Ya no es definir solo qué es la biotecnología o cuál es su uso en relación a los cultivos, sino ya hablar de intencionalidad. Esto se presenta acá, van a ver una foto, la historia de Fabián Tomasi.
¿Por qué tomamos esto? Fabián Tomasi fue un agricultor pampeano, más precisamente un fumigador que terminó muriendo víctima del uso de agroquímicos sin protección y de estar expuesto a altas concentraciones. Como su caso se volvió viral en La Pampa, un poco se empezó a hablar del tema. En sí, La Pampa es una provincia que, a diferencia de Córdoba, no es sojera, digamos, en toda su extensión, sino solo en el norte de la provincia, pero a partir de la historia de este chico, la verdad es que se viralizó y se habló de esto inclusive en los medios a nivel nacional, creo que hasta estuvo invitado en TN. Bueno, acá ya hablamos de una perspectiva sociocultural, ¿sí? Hablamos de cuál es la intención de modificar genéticamente esos cultivos, ya introducimos el concepto de agroquímicos, que hasta ahora no lo habíamos hecho, hablamos de que lo llamamos agroquímicos y cuál es su función. También hay de alguna manera una tipificación de los distintos tipos de agroquímicos. Inclusive ahí se habla en el video también de la legislación que tienen otros países que también se dedican al cultivo de soja y que también tienen el glifosato como fungicida principal, pero donde las concentraciones son muy bajas. De algún modo siempre lo que se busca es ir anticipando lo que se va a abordar posteriormente. Acá justamente les damos una tarea que ya tiene que ver un poco más con la investigación y la selección de información, que es algo que consideramos una habilidad transversal a todas las áreas. Y justamente es investigar sobre la historia de Fabián, si bien más adelante nosotros les damos algunas pautas. Acá introdujimos al área de geografía, de algún modo, desde una perspectiva geográfica de cómo ha avanzado el cultivo, y ya vemos que por ahí como elemento disparador ya introducimos algo solo visual, que no tiene texto ni nada. La idea es un poco diversificar. Y cuando por ahí a los docentes les pedimos que incorporen herramientas un poco más actuales, muchas veces piensan que es en detrimento del texto, ¿no? Lo que hablamos siempre es de complementar y de ofrecer distintas vías de acceso. No es que una sea en pos de la otra, para nada. En este caso solamente se apela a la evolución de los cultivos de soja en Argentina y a la interpretación justamente de símbolos cartográficos como una habilidad transversal del área de geografía. No quiero detallar demasiado en las consignas para no hacerlo perder el tiempo, porque la idea es ver un poco la perspectiva general del proyecto. Daniel, es muy interesante todo lo que estás compartiendo. Si te parece, en el momento de preguntas podemos ampliar un poquito más. Sí. Si hay algo que quieras decir para cerrar este caso de aplicación concreta, y continuamos con Manuel, que ya está presente también. Perfecto. Si hay algo más que querés compartirnos y tiramos la parte para ampliar luego. Listo, Silvina. La parte final justamente apunta a lo que un poco decían recién, nada más que ustedes utilizaron como plataforma Instagram y la viralización de videos. Nosotros utilizamos una campaña de concientización, fundamentalmente porque en la escuela la única materia relacionada, digamos, a las artes en el ciclo orientado, que es donde se implementaba el proyecto, es justamente artes visuales, y un poco damos parámetros como para presentar una producción final que concientice sobre el uso de los alimentos transgénicos, y les damos básicamente distintas formas que ellos pueden tomar. No es que hay una que sea universal para todos, sino que damos a elegir y contextualizamos entre un mini documental, una dramatización, relacionado justamente a las áreas visuales, por ahí eran las que se preguntaban cómo entramos en este proyecto, o en el caso de educación física, que por ejemplo se abordó desde las funciones nutricionales y desde la información que poseemos sobre los alimentos que consumimos. Solo eso. Excelente. Muchísimas gracias, Daniel, por el detalle que has presentado tu trabajo, bueno, el trabajo en equipo, toda la interdisciplinaridad que implica, y también qué importante experiencia sobre cómo desafiar la lógica tradicional en el espacio de la escuela pública, ¿no? Y cómo vos pudiste detallar muy bien qué compleja que es la estructura institucional para los cambios culturales en la currícula y en la cultura escolar, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias. Luego ampliamos en el espacio de preguntas. Le damos la bienvenida ahora a Manuel Medellere-Dillán, él me va a corregir seguramente el apellido, que es diseñador instruccional, forma parte del proyecto de transformación digital en la Escuela Técnica Roberto Roca en Campana, en Buenos Aires, y se encuentra trabajando dentro del equipo pedagógico. Su foco está puesto en capacitar a docentes, dando soporte y acompañamiento en el diseño de espacios de aprendizaje virtual. Muy bienvenido, Manuel. Gracias. Muchas gracias, Silvina. Ahí lo escribieron mal, es de Jerejian, no es M de Jerejian, no importa. Gracias. No hay problema. Nada, más que nada, muchas gracias por la invitación.
soy fanático de estos encuentros donde podemos escuchar voces de distintos docentes y seguir aprendiendo, ¿no? Escuchar al otro y ver qué es lo que hace uno y ir comparando y seguir aplicando a futuro en nuevas prácticas y técnicas, ¿no? Bueno, más allá de la presentación que hoy tengo un foco bastante más centrado en lo que es el diseño instruccional o esta transformación digital que bueno, la pandemia nos puso bastante en jaque en el 2020, ¿sí? A partir de las nuevas plataformas y esto bueno, cómo utilizar las TICs para potenciar el proceso educativo. Yo estoy formado como técnico superior en diseño tecnológico, es decir, que tengo una formación proyectual de base, y eso siempre hizo que tenga cierta como facilidad para pensar en proyectar y en diseñar y generar ideas. Cuando entré a la educación fue algo como bastante tardío, si se quiere, nunca pensé en ser docente, la verdad. Creo que los métodos tradicionales y mi vieja escuela me remitía a cosas donde yo tenía que ser un docente que daba una clase magistral, que lo tenía que saber todo. Y al haber ingresado a esta escuela donde dicto clases hoy en día, que es la Escuela Técnica Roberto Roca de Campana, me abrió la posibilidad de dar clases y utilizar un método como que yo venía como empapado, ¿no? Y bueno, nada, sentía que eso me iba a abrir puertas, como recién comentaban, esto de aprender con los chicos, ¿no? De aprender con los estudiantes, y que no voy a saber todo, que hay cosas que me van a quedar en el tintero, que las vamos a aprender juntos, y me sigo como, te brillan los ojos esas cosas cuando el estudiante te viene y te cuenta y te muestra algo nuevo y como seguís aprendiendo, ¿no? Y creo que estas metodologías lo que buscan en cierta forma es eso, ¿no? Que seguir aprendiendo. Y bueno, voy a compartir pantalla, así me apoyo en la presentación, a ver si ahí se ve. ¿Se ve ahí mi presentación? Yo los perdí un poco de foco. Sí, se está viendo. Gracias. Perfecto. Bien, mi experiencia que quiero compartirles hoy, después de ya 2-3 años de aplicar la metodología, digamos, quiero hacer foco en esto de la motivación y el interés, ¿no? Como el motor del aprendizaje y de la experiencia que quiero que se lleven los estudiantes cuando terminen el año. Y un poco entrando, bueno, un poco la presentación que ya la dimos, me quería partir, digamos, con esta frase, ¿no? De John Dewey, que dice: tanto los niños como los adultos aprenden a partir de la confrontación con situaciones problemáticas que aparecen a partir de los propios intereses. Y no sé si le pasó a muchos, como que nuestras primeras prácticas en esta metodología tendieron a ser como muy controladas, ¿no? Como muy cuadradas, en donde nosotros solíamos definir la problemática, bueno, yo quiero que hagan esto y ya nos imaginábamos, ¿no? El producto final. Puede tener algunas variaciones, pero como que estaba más limitado, porque nada, el cambio de lo tradicional a estas formas de aprender, obviamente que generan mucho miedo, generan estrés, cómo voy a llegar a cumplir con todos los contenidos, cómo voy a lograr abordarlos, que aprendan, cómo los voy a evaluar, ¿no? Todas esas cosas que uno se va pensando y dice, no, pero si yo voy a hacer un proyecto y el tiempo que voy a perder y si no le sale las soluciones. Y empezamos, ¿no? Como a generar todo eso, y entonces uno lo primero que dice es, bueno, ok, voy por el camino más intermedio, lo estructuro, y ahí empieza como a surgir algunos temas que nada, yo me pongo a pensar y digo, ¿estoy haciendo un proyecto o estoy armando más como una problemática, un desafío, ¿no? Entonces acá me empezaba como a analizar y a reflexionar si
estaba capaz siendo más un reto, un desafío, en donde yo definía cuál era el objetivo, los limitaba con los contenidos. Y empezaba a notar después de las primeras experiencias que claro, la curva de interés y motivación en algunos era nula desde el primer momento y otros era cada vez que pasaba el año o los trimestres o los periodos, se iba como decayendo, ¿no? Como iba en picada. Y claro, empecé como a decir, bueno, pero pará, esto hay que hacer, tengo que replantear algo porque todos los años va a ser, digamos, similar esto, ¿no? Entonces, lo primero que pensaba era, bueno, ok, vamos a hacer periodos más cortos. ¿Qué tal si empiezo a pensar no sé, en un trimestre, capaz que no en dos, ir analizándolo? Y bueno, siguiendo aprendiendo, leyendo manuales, compartiendo experiencias, empecé a notar que tenía que darle más lugar a los estudiantes en el objetivo, ¿no? Esto de qué es lo que quiero hacer, qué cosas me convocan, cuáles son tus motivaciones, cuáles son tus intereses. Y que a partir de eso también el proyecto iba a tener más, iba a ser más duradero, ¿no? Entonces, digo, bueno, yo soy un docente que soy guía y facilitador del aprendizaje, pero también tengo que darles herramientas para que hagan incubación de proyecto, ¿no? Es decir, ¿qué etapa previa yo puedo como empezar a tocar esa fibra, ese vínculo que ellos tienen con cosas de propio interés? Que no es con todos, no es con su mejor amigo, que empieza como a inspeccionar, ¿no? Entonces, bueno, buscando en internet encontré varias como herramientas. Hay una que usamos bastante con un grupo de docentes, que bueno, es un rombo. Este rombo son baldosas que las van como acomodando en la parte de arriba de mayor interés y en la parte de abajo de menor interés. Estos rombos ya vienen como medio preestablecidos, pero los pueden editar, pueden customizarlos según cosas que le vayan surgiendo. Entonces empiezan como a detectar de en dónde está esa cosa que los hace poner en acción, ¿no? Empezarse a hacer preguntas, ¿qué está pasando a nivel local, nacional, global? ¿Qué te está pasando en tu comunidad? ¿Qué cosas ya existen? ¿Qué cosas se han producido recientemente que generan como un impacto, hacen ruido, ¿no? Estamos entendiendo de que hay cosas que se están haciendo que está bueno, digamos, analizarlas. Y si hay algo que copiar, que otra palabra que tenemos ahí como un tabú, ¿no? No se puede copiar. En verdad, sí tenemos que copiar, sí que tenemos que tomar cosas que están bien hechas y tenemos que, obviamente, llevarlas a un nuevo contexto, a una nueva realidad, a un nuevo problema. Si esto funcionó, ¿por qué no ponerlo en juego? Siempre tengo la misma como, el mismo recuerdo en la facultad, cuando estudiaba diseño, y nos retaban porque no compartíamos las cosas con nuestros compañeros, ¿no? No compartíamos nuestros avances, conocimientos. Y nos decían, la pólvora ya está inventada. Entonces, el problema es, bueno, esa pólvora después cómo la implemento. Y ahí, bueno, también utilizamos rutinas de pensamiento. Nos gusta mucho como plantear, bueno, que por ejemplo acá la que comparto es veo, pienso, me pregunto. Una rutina de introducción al tema, donde empiezan a tener un contacto, empezar a tener las primeras nociones sobre lo que le está pasando, les interesa, ¿no? Y una siguiente instancia, bueno, empezar a detectar problemáticas reales. Yo cuando entré a la escuela, es una escuela técnica, por ende, los productos que se suelen realizar o los desarrollos suelen ser más bien tangibles. Y lamentablemente eran un montón de cosas que estaban primero diseñadas por docentes, que después las ensamblaban o las fabricaban los estudiantes en los talleres, pero quedaba tirado como por ahí, ¿no? Como después quedaba como un adorno. Y bueno, decíamos, esto lo hizo tal camada, pero empezamos a tener un cúmulo de objetos que ya eran considerados hasta basura, ¿no? Es decir, perdían esa impronta, perdían ese uso. Y a partir de esto de trabajar por interés, también empezamos a tratar de que sean problemáticas reales, ¿no? Y bueno, y también ahí era como decir, ¿qué le
qué herramientas le puedo dar al estudiante para que empiece a relacionarse y en dónde puede buscar, ¿no? Hay que enseñarle a buscar. Si no decimos, bueno, que sean autónomos y que, bueno, entonces nosotros decíamos, fíjense que, no sé, las ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que tiene como 17 objetivos que se plantean para el 2030. ¿Qué pasa con eso? A ver, ¿qué se está hablando? ¿Qué problemáticas a nivel mundial se está viendo? ¿Qué está pasando con las noticias, no? Uno abre el diario, abre una página web, habla con personas. ¿Qué está pasando? ¿Qué problemáticas reales? Para que no quede simplemente en yo creo que, no. En que se fundamenten por más que sea la opinión de otro, pero que empiece a haber como un diálogo, ¿no? También hablar de las pasiones, es decir, el que le gusta el arte, que le gusta la música, qué cosas le gustaría como pensar, cambiar, modificar. Ahí es como esos intereses internos que hacen un vuelco, ¿no? Y la comunidad. En pandemia nos pasó mucho que los estudiantes empezaron a involucrarse con el día a día, con su casa. Yo tengo problemática de que algo tan simple como tengo los joysticks de la consola, tengo una herramienta que no sé cómo colgarla. Es una problemática que la tenés al alcance de tu mano y bueno, a ver cómo la podemos resolver, ¿no? Y todas estas problemáticas que pueden aparecer también empezaban a darse cuenta que la persona que estaba al lado no, pero la de al lado que nunca había hablado o que la verdad que tenía poco trato, che, está teniendo el mismo interés. Bueno, sumate, charlen a ver si pueden armar un equipo, pueden trabajar de forma más como colaborativa y empezar a romper esto que siempre luchamos un poco, ¿no? Que es los equipos por amistad, ¿no? Que bueno, si son amigos y tienen los mismos intereses, buenísimo, joya, pero buscamos que se puedan formar y que puedan trabajar con gente que vaya a tirar para el mismo lado, ¿no? Que vayan como traccionando juntos. Y esta experiencia que hoy les quiero compartir, bueno, se dio hace un par de años, antes de la pandemia, el último año, el 2019. Como les decía, bueno, yo dicto clases en una escuela técnica, ahí un estudiante con su arco y trabajando en taller. Esta experiencia está focalizada en estudiantes de quinto año, son chicos de entre 16 y 17 años. Y mi materia que yo dicto en quinto año se llama Diseño y Procesamiento Mecánico y la especialidad es electromecánica, ¿sí? Digamos, también cuenta la escuela con la otra especialidad que es electrónica. Y acá era otra vez un poco esto de pensar, ¿no? Como escuchaban recién y compartías muy interesante esto de hacerlo interdisciplinario. Pero también a veces nos pasa que se tiende capaz a un poco a forzar, ¿no? Bueno, vamos a hacer entre esta materia y esta materia, vamos a hacer entre esto y esto. Y es verdad, otra vez ayuda a contener, ¿no? En el proceso, lo hemos realizado en otras materias del ciclo básico, pero también nos empezaba a pasar con esta idea de darles libertades, de mezclar la mecánica con naturales, la mecánica con otro grupo con sociales, la mecánica con tal materia. Entonces, lo que nosotros hacíamos era siempre el vínculo o el puente, ¿no? Con los otros docentes, contándoles las problemáticas que estaban teniendo, les pedíamos que armen una presentación y empezar a abrir la puerta del aula a otras disciplinas, pero dependiendo como las necesidades de cada uno. Este caso, esta experiencia, es un grupo que bueno, empezó a conectarse con una problemática que bueno, justo ese año ingresa un estudiante que venía de una escuela de la zona que no contaba con determinadas máquinas, con determinadas herramientas, entonces había un montón de cosas que no las entendían y que en nuestra escuela sí podían visualizarlo, pero tenían ese conflicto que decían, bueno, pero esto es real, y empezaban a notar que habían noticias que hablaban de que, bueno, se estaban quitando fondos, que cómo vamos a hacer, el proyecto, qué cosas tendría que tener en cuenta, qué presupuesto contamos, cuál es el fin, qué es lo que queremos hacer, ¿no? Empezaban a
conectarse y empezaron a ver que eran varios que estaban focalizados en esta problemática. Y ese fue como su puntapié, pero bueno, como todo proyecto, nosotros siempre les pedimos que definan su pregunta como disparadora, ¿no? De su foco, para no perder el camino. Y en ese camino lo trabajamos un poco juntos. Como primera medida yo digo, bueno, ok, yo necesito que haya un contenido mínimo prioritario, ¿no? Cada vez estamos hablando mucho más de esto, ¿no? De lo prioritario. Ya no podemos dar las materias como hace 10 años, sino que tenemos que seleccionar contenidos que sean útiles, que sean necesarios, ¿sí? Para poder potenciar ese espacio de aprendizaje. Y entonces decimos, ok, vamos a definir la pregunta disparadora, pero juntos, donde los estudiantes con mayor rol van a describir qué es lo que quieren hacer, cuál es el propósito principal, cuál va a ser el usuario o el contexto donde va a estar aplicado, y nosotros como le ponemos esa limitación que, bueno, era el contenido de la materia, que en este caso era la cadena cinemática. Entonces ellos definieron que querían hacer un material de estudio, un soporte, una estructura, un diseño de un sistema que le permita darle a las escuelas que no tenían el presupuesto una forma de aprender cuestiones de engranajes, poleas y otros sistemas mecánicos. Entonces, bueno, la idea era empezar a buscar información, ellos entendieron de que habían productos reales que estaban en el mercado que podían ser inspiradores, como los Legos. Hay una marca muy conocida que se llama Festo, que trabaja con neumática e hidráulica, que son otros focos de lo que es la área de mecánica. Y empezaban a dialogar con esto, qué cosas tenían que saber, con quién podían averiguar, empezaban a hacer un listado. Y empezaban la etapa de ideación y prototipo. Y acá ponían en juego todo lo aprendido de los últimos 5 años del secundario, ¿sí? Ya estaban en quinto, ya desde primer año ven dibujo técnico, empiezan a interactuar con maquetas, con cartón, a hacer prototipos. En tercero o cuarto ya empiezan a usar la computadora, empiezan a hacer simulaciones tridimensionales. Y a partir de esto empezaba como a tener otro nivel como de realidad, ¿no? Buscábamos que ellos puedan compartir estas experiencias y siempre haciendo foco en, bueno, empezar a detectar sobre la marcha a partir de rúbricas, de presentaciones, de protocolos de crítica, siempre tratando de que se den feedback, que haya una autoevaluación, una mirada interna. Valoramos mucho lo que es también la coevaluación. Creemos que debemos formar personas que tengan un buen ojo y que sean capaces de dar respuestas a problemáticas de compañeros. Y la verdad que hemos tenido resultados muy buenos, han tenido un gran compromiso con ellos mismos y es muy interesante cómo empiezan a dialogar con un lenguaje, con una amabilidad. Y bueno, el proyecto digamos, lo que buscaba era llegar a una instancia de presentación. Nosotros todos los años tenemos un evento donde se abre como las puertas de la escuela. Esperemos que ahora en noviembre puedan volver los padres, la familia y otros a ver lo que van haciendo los estudiantes, siempre con el foco en el proceso, ¿sí? Todo lo que vayan desarrollando los estudiantes, no tanto en el producto final. A veces, como vieron acá, es un prototipo, un cartón. La idea era poder continuar y desarrollarlo en el taller, ya con materiales reales, metales, con plásticos y todo el encuadre. Pero bueno, nada, acá buscamos que en pocos minutos, en un elevator pitch, ¿sí? Puedan contar su historia, que sean como muy precisos. Y un jurado experto que nosotros los convocamos, buscamos personas que tengan ciertas cualidades, que estén alineados con los proyectos que estén haciendo los chicos, los puedan evaluar, pero no digamos de si tienen un 10, un 9, un 8, no algo tan numérico, sino más de darle feedback sobre cómo fueron sus procesos creativos, cómo fueron, cómo lo comunicaron, si fueron
precisos a la hora de buscar información, ¿no? Todas esas herramientas que a los estudiantes los van como formando, ¿sí? Para que sean siempre como superadores año a año y que ganen una técnica para el día de mañana. Manuel, queríamos agradecerte muchísimo por todo este detalle. Gracias por compartir tu experiencia desde una escuela técnica que tiene particularidades y desafíos diferentes a las de nuestros expositores anteriores, y eso enriquece toda esta propuesta. Y bueno, queríamos resaltar qué importante, además de todo el trayecto que compartiste, lo que destacaste de seguir aprendiendo también como docentes juntos con nuestros alumnos. Así que bueno, muchísimas gracias. Les contamos que tenemos asistentes de Córdoba Capital y del interior. Nos escuchan desde diversos lugares del país como Chaco, Posadas Misiones, desde Mendoza, desde Salta, desde Río Negro. Está presente Corrientes, Chubut, Cava, Formosa, General Pico, en la provincia de La Pampa, y también Tinogasta de Catamarca. Así que muchísimas gracias a todos los que se han conectado y han permanecido, aunque nos pasamos un poquito. Queremos agradecerles. Este es el momento de las preguntas, que hemos recibido también muchas. Les acercamos a algunas, seguramente no llegamos con todas. El que quiera responder, levanta la mano, de nuestros disertantes. La pregunta que nos acerca Marta de Tinogasta: ¿los ABP son iguales a los proyectos integrados? El que quiera tomar la posta. Para responder a Marta. El valiente de Daniel. No se escucha, Daniel. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, gracias. No, por favor. Con respecto a lo que preguntaba Marta, creo que tienen rasgos característicos que podrían de algún modo familiarizarlos, pero por ahí el aprendizaje basado en proyectos sí tiene como una lógica plasmar esto en una producción final, que no necesariamente los proyectos integrados, que quizás muchas veces apuntan más a lo áreal o al contenido específico de áreas que tendrían en común. Creo que la diferencia del ABP es justamente que se plasma en una producción y que en general el contenido está más determinado por la problemática y no viceversa. Gracias. Inés de Salta nos pregunta: ¿hay una plantilla o modelo básico de las etapas que conforman un proyecto de ABP? ¿Algún otro valiente? No, seguro que... A ver, contesto yo. Sí, gracias, Cristina. Bueno, las fases que tiene el ABP parten de una fase de presentación, donde se presenta el desafío, en donde se presentan los objetivos, en donde se presenta también los indicadores de evaluación, ¿no? Donde se hace toda esta activación de conocimientos previos, que hablaron un montón, ¿no? Que sabemos, que queremos saber, bueno, que nos interesa. Después viene un momento de indagación, de investigación, en donde se tiene que generar todo este proceso de construcción de conocimientos con los docentes, en estos grupos de trabajo cooperativo. Después viene un momento de aplicación, que es, digamos, transferir los conocimientos adquiridos en esta fase de indagación a la producción de un producto final, que puede ser variado en función del tipo de proyecto que sea, o que puede surgir también, como contaron, del mismo interés de los alumnos de hacer algún tipo de producto final. Y después viene una fase de difusión, que es darle visibilidad a lo que hicieron, al proyecto. Y por último, hacer una evaluación de todo el camino recorrido. Ese, a grandes rasgos, sería como las fases, ¿no?, que componen este camino del ABP. Muchísimas gracias, Cristina. Otra pregunta que nos acercan: hay muchas instituciones que están muy arraigadas a las planificaciones tradicionales. ¿Qué propuesta o idea proponen para comenzar a llevar adelante el ABP? El gran desafío de iniciar con un cambio.
Laura, gracias. Yo contesto, sí, entusiasmarse, empezar a pensar cosas que nos entusiasman a nosotros los docentes. Yo les conté, el proyecto que yo les conté fue un proyecto que a mí me entusiasmó desde el primer momento. Creo que empezar a emocionarnos nosotros, creo que Daniel comentaba esto con, estamos en la clase y estamos mirando la hora para irnos, no solo los chicos, sino también nosotros los docentes. Así que es importante juntarse con otro y ver qué nos entusiasma. Y en relación a eso, comenzar a pensar proyectos desatándonos del diseño curricular. Les aseguro que se van a volver a encontrar con ellos. No teman a que no voy a dar los contenidos o me van a faltar cosas. No, sucede. Cuando nos entusiasmamos y planteamos proyectos interesantes y reales que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, el contenido del diseño curricular aparece. Así que creo que va por ahí, juntarme con otro, contar lo que estoy haciendo, qué es lo que me interesa hacer y entusiasmarnos en conjunto como equipo para crear proyectos interesantes para nuestros alumnos. Muchísimas gracias. Bueno, una última pregunta por una cuestión de tiempo que ya nos hemos excedido. ¿Un proyecto ABP sería viable en instituciones de contextos de encierro? Qué interesante. Ya hablamos de desafíos. Gracias, Manuel. Contesto yo. Es verdad de que es un gran desafío, más que nada por las herramientas y todo lo que conlleva poder mantener un seguimiento, porque esto no es, te doy un cuadernillo y anda avanzando, contesta preguntas, fíjate en un libro, sino que es exploración, es compartir, es trabajar en equipo. Entonces, es verdad de que en algunos casos, como bien contaba Daniel, las dificultades de las herramientas digitales son súper escollo, pero siento de que el año pasado en pandemia era un buen proyecto hacer proyecto, ¿no? Porque habilitaba empatizar con el ambiente, con la realidad, con las problemáticas que estaban dando vuelta y empezar a vincular esos contenidos que capaz que se lo dábamos de una forma con realidades y cosas para ir desarrollando y haciendo, ¿no? Capaz que los resultados uno lo podía hacer desde la escritura, otro si tenía recursos digitales podía hacer un podcast o contestar, no sé, desde un celular. Pero yo creo que era una buena oportunidad para romper un poco lo tradicional, en vez de estar dando una clase virtual 1 hora o más. He visto docentes de más de 1 hora dando clases, y proponer actividades más de exploración y de vinculación, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Llegando al cierre, queremos agradecerles enormemente a nuestros disertantes, Cristina, Laura, Daniel y Manuel, que han compartido sus experiencias desde diversos contextos, desde diversas modalidades de educación, y bueno, ha sido sumamente enriquecedor. Muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Los esperamos en el cierre del ciclo, que va a ser en noviembre, y el nombre de la Secretaría de Innovación y de la Dirección de Pedagogía de la Universidad Blas Pascal, nuevamente muchísimas gracias a todos.